Muy buenos días a todos, bienvenidos a la última clase del trimestre. Un video que quería hacer como cierre de la unidad 1 que vimos, donde hablamos de la política, aprovechando algunos disparadores que dejaron los comentarios de ustedes para hacer un repaso de lo último que estuvimos viendo, específicamente de la clase de política como integradora. Esta clase se va a basar concretamente en los comentarios que ustedes me fueron dejando respectivos a cada uno de los autores, además de una actividad que voy a dejar al final de esta clase para que podamos aplicar los conocimientos que fuimos adquiriendo a la realidad cotidiana. Porque básicamente aprender todo esto no nos sirve de nada si no lo ponemos en el contexto en el que estamos viviendo. El objetivo de aprender esta materia es justamente ese, que todo lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar a la realidad cotidiana, y con el último caso que les voy a presentar van a ver que tienen muchas herramientas para analizarlo desde el punto de vista que estuvimos viendo hasta acá. Pero vamos a empezar con los comentarios. Primero, con los que me dejaron sobre Weber. Por ejemplo, Lautaro comentó: me interesó mucho la teoría de Max Weber, con su teoría de la dominación burocrática, tradicional, carismática, legal, trata de establecer las condiciones en las que la persona que detenta el poder justifica su legitimidad y las formas en que los sujetos sobre los que se ejerce el poder se sometan a él. También Leonardo comentó que le llamaron los tipos de dominación que hablaba Max Weber. Creo que está en lo correcto y me parece bien la diferenciación, ya que desde mi punto de vista, cuando escuchamos la palabra dominación, se nos viene la tradicional, que es a la que estamos acostumbrados. Pero está bueno saber que existen tipos de dominación y que muchas veces estamos siendo dominados sin saberlo. Luana comenta que también lo que más le llamó la atención fue el tipo de dominación legal y burocrática que propone Weber, porque estoy de acuerdo con que el Estado se representa y se rija a través de leyes y normas que se deben cumplir, y en base a la burocracia también estoy de acuerdo, ya que la forma de organización sea más eficaz y se respete, se avale o se obedezca a las distintas jerarquías según el que ocupa cada persona, ya que ésta puede ascender según su mérito. También Valentina comenta: me puse a pensar en lo poderosa que puede ser la dominación carismática, no solo en la dominación-obediencia, sino que se puede ver durante campañas electorales. ¿No es más poderoso aquel que tiene una supuesta empatía, una conexión, una cercanía con el pueblo y un historial político ya pactado, que aquel que no tiene ningún mérito y es nuevo en política? Acá presentaron interrogantes muy interesantes para debatir sobre Weber. Por ejemplo, Lautaro nos muestra que a través de la dominación se está legitimando el poder que se ejerce sobre otra persona. Esto es muy importante. A veces cuando analizamos el poder pensamos que es como una obligación, como que la otra persona está obligada a respetar ese poder. Por ejemplo, cuando gobernaba un rey, podemos interpretar que las personas lo obedecían simplemente porque era una persona más fuerte. Entonces, por miedo, las personas obedecían al rey. Y en realidad lo que estamos viendo es que no lo obedecen solamente por miedo o porque están obligados, sino que se termina produciendo una situación donde los dominados aceptan esta dominación, la ven como algo bueno, les gusta ser dominados por alguien más poderoso, porque ese más poderoso o los está cuidando, o los va a guiar mejor, o es la representación de Dios en la tierra. Entonces esto es interesantísimo para poner como punto de partida. Los dominados no son dominados porque están forzados a hacerlo, o por lo menos no solamente, sino que aceptan esta dominación. Fíjense nosotros hoy en día, nosotros votamos un presidente y aceptamos las decisiones de ese presidente aunque no nos gusten. Por ejemplo, sacaron un decreto donde todos tenemos que estar en cuarentena, nos obligan a estar en nuestras casas y en vez de hacer una revolución y tirar el poder abajo, respetamos esa cuarentena. Y estamos contentos con esa cuarentena, o por lo menos la mayoría de las personas. Y estamos contentos porque consideramos que esa cuarentena nos está cuidando nuestra vida. Entonces la dominación la vemos como algo bueno, algo que nos cuida, algo que nos protege. Por eso me pareció muy interesante lo que planteaba Lautaro respecto de se justifica la legitimidad de la persona que domina. Después Leonardo también metió otro concepto bastante interesante que tiene que ver con esto de estar acostumbrados a un sistema de gobierno. Y yo iría un poco más allá, no solo acostumbrados a un sistema de gobierno, sino a un montón de ideas que venimos arrastrando, que por costumbre las adoptamos y que tampoco sabemos de dónde vienen. ¿Cuántas personas se pusieron a pensar por qué las mujeres no podían votar? Nadie pensaba en eso. A nadie se le ocurriría una mujer votando, era algo totalmente ilógico, hasta que alguien
se preguntó, che, ¿por qué las mujeres no pueden votar? Y cuando encontraron el porqué y vieron todo ese sistema de dominación oculto, se dieron cuenta que en realidad sí tenían derecho y pelearon por él. Y hoy en día las mujeres votan. Lo mismo podríamos decir con el matrimonio. Nadie nunca se preguntó por qué un hombre y una mujer son los únicos que pueden casarse. Cuando se empezaron a preguntar esto, empezaron a surgir, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Terminamos naturalizando un montón de cosas, inclusive la dominación. Nadie se pregunta por qué el presidente nos puede dominar, así como nadie se preguntaba por qué el rey nos podía dominar también. El primer paso para todo cambio es desnaturalizar todo esto que ya tenemos internalizado, inclusive la dominación. Lo primero que tenemos que hacer es romper con esta tradición de la dominación. Nos dominan porque siempre fue así. Bueno, pero ¿por qué entonces nos dominan? Y porque Dios dijo que tiene que gobernar el rey. ¿Y quién dijo eso? ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Cuando nos empezamos a preguntar estas cosas es cuando empiezan a surgir los cambios. Es por eso que ahora hablamos de una dominación de tipo legal, no fundada en cuestiones que no son comprobables, porque no estoy diciendo que Dios no exista, ni que Dios haya determinado que debe gobernar un rey. Pero ¿de qué manera podemos comprobar esto los mortales? A ver si es así o si nos están engañando. No hay forma de comprobarlo. Entonces ahora tenemos una dominación legal. Hacemos un acuerdo, ponemos una constitución y la constitución define quién es el que nos debe dominar. Y en este sentido, Luana comenta que está de acuerdo con este sistema porque es un Estado que se basa en leyes y normas. Y esto lo que está permitiendo es que no se gobierne por la arbitrariedad de una persona. Es decir, que no venga una persona, cambie todo, que gobierne según su voluntad, sino que tenga un límite. Y ese límite es un acuerdo que todos nosotros como ciudadanos le pusimos. Es decir, vos podés gobernar, pero hasta acá. Este es tu límite. Más allá de esto no podés pasar. Y es un límite que le pusimos antes de que asuma su gobierno. ¿Cómo lo ponemos este límite? A través de las leyes. Que las leyes son por acuerdo del Congreso. Y el Congreso son representantes de todo el pueblo. Por eso hoy hablamos de dominación burocrática legal. Lo llamativo es que burocrático es una palabra muy mal vista, como algo lento, poco eficaz. Pero para Weber, como interpreta también Luana, era un sistema muy eficaz, era un sistema ordenado. Tengamos en cuenta que las sociedades son muy complejas. Imagínense, el municipio de Morón gobierna para 300.000 personas, muchísimo más de lo que se gobernaba en una polis griega. Entonces, necesitamos un sistema eficaz. Y el sistema más eficaz está ordenado de manera burocrática. Hay un intendente, con sus secretarios, abajo los directores, empleados municipales, todos respetando un esquema. Si no existiera esta forma burocrática, cada uno haría lo que quiera y sería un caos. Ustedes me pueden decir, el Estado funciona mal, es burocrático pero funciona mal, hay corrupción, no se asciende por orden de mérito, y es verdad, no lo puedo negar eso. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si no estuviera organizado de manera burocrática? ¿Qué pasaría si fuera organizado de otra forma? O voy más allá, los problemas del Estado no son porque se viola esta idea burocrática, es decir, no hay problemas porque cuando yo mando una política hay empleados que no la obedecen, por ejemplo, y que roban y que cometen actos de corrupción en vez de respetar las normas de la burocracia. Un poco como disparador para pensar a ver si la burocracia realmente es un sistema malo o si en realidad es eficaz pero no se está respetando. Y también quería destacar lo que puso Valentina sobre la dominación carismática, porque es muy interesante eso. Hoy es más poderoso una empatía con el pueblo, alguien que se comunica con el pueblo, alguien que está con el pueblo. Yo podría poner, por ejemplo, el caso de Francisco de Narváez, que fue candidato al poder legislativo en varios partidos, que viene de una familia de empresarios, dueños de lo que se conocía como Casa Tía, que era un supermercado mayorista como los que conocen ustedes, Vital, Macro y todos estos que son tan conocidos. Estamos hablando de una persona con un nivel adquisitivo muy alto y estaba lejos de la población, del pueblo, por este motivo. Entonces su eslogan de campaña era "Soy un tipo común", mostrando que en realidad, a pesar de su situación económica, estaba muy cerca del pueblo que quería representar. Y acá sí voy a diferir con lo que dice Valentina, porque ella compara a esta persona que tiene empatía contra alguien que no tiene mérito y es nuevo en la política. Y yo diría que es al contrario. En realidad, los que generan mayor empatía son los que están por fuera de la política. En los 90, por ejemplo, se utilizaron personajes muy conocidos y que movían mucho a la masa, eran muy carismáticos y por eso se los incluyó en determinados cargos. Por poner un ejemplo, Palito Ortega. Creo que todos lo conocen. Bueno, él tuvo su paso por la política. Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, en realidad era automovilista, corría en la Fórmula 1. Y así podría nombrar un montón de casos hasta hoy en día. Miren lo que está pasando con Tinelli, sino, o con Susana Jiménez. Personas que están por fuera de la política,
que son muy carismáticas y que sus opiniones mueven a muchas personas. Entonces, no se contraponen las personas que tienen empatía con aquellos que son nuevos en la política. Más bien todo lo contrario, se utilizan personas que no están dentro de la política porque son más carismáticas. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero no tienen ningún mérito para gobernar. ¿Qué experiencia tienen en gestión, en administración? ¿Qué experiencia tienen en trabajo social con las personas más débiles? Y yo les puedo decir, ninguna, pero no la necesitan, o por lo menos no la necesitan para llegar al cargo. Que después gobiernen mal o que gobiernen otros es otra historia, pero no es algo que necesiten para llegar al cargo. Con el carisma simplemente les alcanza. Esto no es de acá de Argentina solamente, esto pasa en todo el mundo, no es que seamos especiales. Uno de los presidentes más importantes dentro de lo que fue la hegemonía neoliberal en Estados Unidos fue Ronald Reagan, un republicano que era actor. Un caso más conocido, si no, Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California. Entonces el carisma está muy cruzado en los tipos de dominación que vamos a tener después. Vamos con otros comentarios que también me fueron dejando y son muy interesantes y que quería compartirlos con ustedes. Por ejemplo, el de Facundo, en donde destaca los 3 tipos de dominación como habíamos mencionado anteriormente y que aporta que en varias sociedades hay clases dominantes en las cuales adquirieron ese poder por tradición, creo que quiso decir tradición, por poder o por intelecto. Acá me interesa que está sumando una nueva variable que son las clases dominantes que se establecen. Siempre hablamos de alguien que domina a otros, pero lo que no estábamos teniendo en cuenta es que a veces se conforman clases políticas determinadas que terminan siendo las que gobiernan a los demás y, si lo ponemos en términos marxistas, convencen a los otros de obedecerlos, a pesar de que no representan sus intereses. También comenta Tomás, destacando los mismos tipos de dominación, que coincide con lo que decía Facundo, mencionando estas clases dominantes que se establecen y hace referencia que logran poder por tradición. Ahí podríamos nombrar todas las sociedades antiguas y de la Edad Media, donde teníamos al rey y una clase noble. Esta nobleza era obedecida simplemente por tradición, porque siempre se obedecía a la nobleza. Entonces estas personas tenían poder, eran poderosos. Después, respecto al desempeño intelectual, en términos políticos, ya no sé si sería tan efectivo. Vamos a tener muchos intelectuales contrahegemónicos que buscan romper esta dominación, pero sí es cierto que cuando se establece un sistema de dominación, se establece con él lo que se llama relato. Esta historia hegemónica creada para asegurar el poder de una clase determinada por sobre el resto. Un relato puede ser: nosotros somos los salvadores del pueblo, hay que combatir a esta clase social determinada que se opone al interés nacional. Puede ser algo positivo, como por ejemplo, respondamos a estos invasores extranjeros que quieren quedarse con nuestros territorios, o puede ser un relato negativo en donde el enemigo termina siendo el pueblo judío y hay que exterminarlo, como por ejemplo en el nazismo. Pero todo proceso político tiene su relato realizado a través de intelectuales y que le dan legitimidad al régimen. Es decir, lo hacen legítimo, hacen que sea correcto que lo terminen obedeciendo. Esto es respecto de Weber. Quería pasar ahora a Maquiavelo, que dejó aún más comentarios, muchos puntos de partida, como por ejemplo el de Tomás, donde él concuerda cuando el señor Maquiavelo dice que es mejor ser más temido que amado, es decir, que es preferible o de más conveniencia imponer respeto absoluto o un cierto temor para toda la sociedad gobernada, pero tampoco siendo extremadamente sólidos porque se lo consideraría un tirano y luego se rebelarán ante el gobernador. Hay que saber escuchar con prudencia los reclamos de la población cuando den un grito de auxilio. Y les pido que se graben a fuego esta palabra prudencia, que ahora la vamos a retomar un poco. Porque un gobernante lo que debe tener justamente es prudencia. No debe regirse por las pasiones. Debe analizar, pensar calmadamente y actuar según lo que sea mejor para el reino. Obviamente está bueno ser temido por todos. Nadie se va a rebelar contra alguien a quien le tiene miedo. Pero en algún momento esa situación se hace insoportable para el pueblo, que es cuando se termina rebelando, a pesar del miedo que siente. Entonces, como comenta Tomás, el gobernante debe tener prudencia para saber cuándo escuchar al pueblo y responder a ese grito de auxilio, lo que terminará asegurando su régimen. Luego Brisa nos comenta que justamente Maquiavelo deja de lado el modelo ideal y habla de la realidad. Creo que tiene un buen punto al decir que con un líder debe haber tanto admiración como temor, si no, no se lo tomaría en serio. Respecto a los castigos, obviamente opino lo mismo, deben castigar a los que se lo merecen para que los demás vean que hace justicia. También sobre esto, Carolina comenta que Maquiavelo separa la política de la moral, pero creo que no hay que ser extremista. Un gobierno bueno o efectivo puede ser aquel que sea dura o estricto en cosas esenciales para la sociedad, ya sea el cumplimiento de las leyes o reglas,
pero también puede ser flexible en el ámbito de escuchar propuestas o ideas de otras personas. Para mejor, en algunas cosas del gobierno mayormente, un gobernante así es querido, o sea, no se cierra solo a sus ideas, sino que es capaz de abrirse y escuchar al otro. En ambos casos, específicamente lo que dice Brisa, se está tomando esta dicotomía entre si el gobernante debe escuchar al pueblo o no debe escucharlo. Hay una aclaración. El gobernante no debe escuchar todo el tiempo al pueblo y responder a todos los reclamos que le hagan. Primero porque es imposible. No se puede responder a todos los reclamos de la sociedad. Y segundo, porque responder a un reclamo implica ofender a otro sector. Por ejemplo, si yo soy de los sectores pobres y pido leyes que me protejan, esas mismas leyes van a generar restricciones en las clases más altas. Si por el contrario pongo restricciones laborales para que los contratos de trabajo sean más flexibles y beneficien a las clases más altas, ahí estoy perjudicando a las clases más bajas. Entonces, en ningún momento yo puedo defender a todos. Y ahí es cuando entra la parte de la prudencia, de saber cómo gobernar, a quién beneficiar en cada momento, no siempre al mismo, sino ir turnándome, pero asegurándome todo el tiempo de imponer temor en la sociedad. Que la sociedad tenga miedo de violar la voluntad del gobernante. Esto estaba pensado obviamente en un mundo gobernado por reyes y príncipes. Hoy que estamos en repúblicas y en estados de derecho, la ley es la que imparte este temor. Puede hacerlo el gobernante obviamente, pero siempre fundado en la ley. Es decir, las personas respetan las leyes no solamente por voluntad y porque están de acuerdo con la ley, que puede pasar que sea así, sino más que nada las respetan por el miedo a la sanción que termina ejerciéndose cada violación. Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con la ley que dice no se puede estacionar en un garage, pero si yo en mi casa no tengo un garage, esta ley no me va a importar. Entonces, ¿por qué cuando voy manejando no voy a estacionar en un garage? Porque estoy de acuerdo que hay que respetar a los vecinos y no impedir el paso de los demás. No, quizás respeto la ley porque tengo miedo que el auto me lo lleve la grúa. Entonces, a través del miedo se asegura el cumplimiento de la ley. Pero el miedo no termina siendo algo malo en este caso. Gracias a que generamos miedo, hacemos que la sociedad pueda convivir armoniosamente. Si no hubiera ningún tipo de sanción, nadie tendría miedo, todos estacionarían donde se les canta y sería un quilombo. O por lo menos más de lo que ya lo es. Me interesa también lo que destacaron Brisa y Carolina sobre este punto de que se separa la política de la moral. Se separa el modelo ideal y se empieza a hablar de lo que realmente pasa. Basta de estos filósofos que decían el gobierno debe ser así, el gobierno debe ser virtuoso, se debe gobernar para el pueblo, para el bien común. Nicolás Maquiavelo paró la pelota y dijo, muchachos, esto no es posible, necesitamos un gobierno estable y hay que hacer esto. Y a veces tenés que ser despiadado, sí. ¿La gente quiere un gobierno despiadado? No, nadie lo quiere. Es lo necesario para que el poder se mantenga. ¿Y en qué me baso para hacer esta teoría? Analice un montón de reinados y los más eficientes y duraderos son los que tienen un gobernante que es despiadado y que sabe escuchar a su pueblo. Entonces, si vos querés un gobierno estable, no tenés que ser el mejor gobernante del mundo. Tenés que hacer esto, ser despiadado a veces, ser bondadoso a veces, las cosas como son, no como deberían ser. Por eso se lo considera el padre de la ciencia política. La ciencia política no analiza el mejor sistema político del mundo, sino que analiza los distintos sistemas, cuáles son más estables, cómo es la realidad en la que estamos viviendo. Hay muchos comentarios más sobre Maquiavelo, por ejemplo el de Antonella, que comenta que está de acuerdo con que es mejor que tenga un poco de ambos y debe castigar a quienes se lo merecen, sin importar a quienes le ofendan. En el mismo sentido, Magali comenta que el gobernante debe ser un poco bueno y un poco malo, ya que el hecho de castigar a quien comete un delito beneficia a todos, generando un ámbito de respeto hacia quien gobierna, porque como se hace justicia, el gobernante adquiere respeto y poder. También Milena comenta sobre lo mismo, que el gobernante debe ser amado o temido. Concuerdo cuando habla de castigo de las ofensas. En mi opinión, el ser bueno no significa que no deba castigar a quien cometa un crimen, ya que esta persona podría aprovecharse de eso y poner en riesgo a la sociedad. En estos tres casos se está destacando que el gobernante debe ser tanto bueno como malo, y me interesa que las tres destacan el hecho del castigo de las ofensas. Las ofensas deben ser castigadas. Esta sería la parte de temor que inspira el gobernante, pero fíjense cómo todos están de acuerdo con esto, con este tipo de dominación. En este caso las tres compañeras están de acuerdo con que el gobernante genere una sanción a esa persona. Es decir, están avalando esa dominación que tiene el gobernante porque consideran que eso protege al resto de la sociedad, que es de lo que hablaba al principio. Incluso Milena agrega una dimensión bastante interesante, que es que al no castigar ese crimen, esa persona se podría aprovechar de eso y poner en riesgo a la sociedad. Es lo que decía Maquiavelo justamente cuando hablaba que el gobernante no puede ser solamente bueno, porque quienes lo rodean no lo son. Y si el gobernante es muy bueno,
los demás se terminan aprovechando de él, y eso no puede pasar. Debe imponer respeto, y si es solamente bueno, no lo va a imponer nunca. Otros comentarios, por ejemplo el de Facundo, donde comentaba que es mejor ser más temido que amado, es decir, es conveniente imponer respeto absoluto o cierto miedo o temor hacia la sociedad que se gobierna sin pasarse para no ser considerado un tirano y se rebelen al gobierno impuesto. Siempre debe saber escuchar al pueblo cuando esté pidiendo ayuda. A esto le contesta Tobías que para Maquiavelo no decía que era mejor ser temido que amado, sino que él quería un poco de cada cosa, no quería ser completamente bueno para que no se aprovechen de él, pero tampoco quería ser muy temido porque la gente podría odiarlo hasta hacer una rebelión. Lo que buscaba Maquiavelo era ofender a la menor cantidad de gente posible, por lo tanto, solo se hacía odiar por la gente que se merecía algún castigo. Los dos tienen un poco de razón acá. Me interesa esto que dice Tobías de debía tener un poco de cada cosa, y cuánto temor o cuánto amor debo generar, eso va a depender de la prudencia del gobernante. Obviamente, como dice Facundo, es mejor ser un poco más temido que amado, de imponer un poco más respeto, porque la obediencia se genera más por el miedo que por el amor. Pero hay que tener mucho cuidado de no pasarse ese límite para ser considerado tirano, como comenta Tobías, que hay que tener un poco de cada cosa, porque la gente podría odiarlo hasta hacer una rebelión. A grandes rasgos, los compañeros están diciendo un poco lo mismo. Por ahí Facundo señala que el temor es un poco más importante que el amor, cosa que es cierto, pero también Tobías agrega muy correctamente que si bien esto es así, es importante la prudencia del gobernante para saber cuándo aplicar cada una de las dos, porque si se pasa con esto del temor, lo van a odiar hasta que le hagan una rebelión. Y finalmente los últimos comentarios, uno que me pareció muy interesante, que es el de Luciana, que puso un ejemplo para entender esto. Luciana pone el ejemplo del presidente Alberto Fernández, comentando que muchos lo aman y otros no tanto, cuando tiene que poner los puntos lo hace, siendo igualmente muy amable en otras ocasiones. Sin embargo, la crueldad no debe carecer de prudencia. Si el líder alimenta temores imaginarios o procede con brutalidad su poder, este se vuelve intolerable y el mismo líder fomenta la rebelión con su conducta inhumana. Es interesante el ejemplo que plantea Luciana, a esto le contestó Valentina, que también concuerda con su compañera, destacando la frase: el temor no se opone al amor, sino al desprecio. Una frase muy interesante que me gustó mucho. Luego comenta: me gustó mucho el ejemplo que dio con el presidente. A pesar de ponerse estricto o hablar más duramente en sus cadenas nacionales, tiene cierto apoyo del pueblo argentino y se puede notar, según mi opinión, que lo hace con la responsabilidad que una figura política debe hacerlo, pero también con una mirada de amor hacia su país y su gente. Gracias a ella entendí bien el concepto. Creo que hoy en día todo gobernante tiene un poco de eso. A veces las comparaciones son difíciles porque estamos hablando de una república democrática cuando Maquiavelo escribió bajo el reinado de Florencia, con un sistema político totalmente distinto. Estamos hablando de que pasó más de medio siglo ya. Hoy, por ejemplo, tenemos, como comenté anteriormente, el caso de las leyes. Uno respeta las leyes por miedo, y la ley está por encima del gobernante. Cuando hablaba Maquiavelo, el gobernante era la autoridad máxima, cosa que no pasa ahora. Pero sí es interesante plantear qué tipo de liderazgo está creando Maquiavelo. A lo largo de mi carrera, mientras estudiaba en la facultad, hice algunos análisis comparando a algunos gobernantes con la teoría de Maquiavelo. Por ejemplo, la creación de un enemigo para aumentar la grandeza propia, la estrategia respecto de los aliados y los enemigos, que está también comentada en El Príncipe, o incluso esta idea de mezclar el amor con el respeto, o el miedo, o el temor. En el caso de Alberto Fernández, no sé si impone más temor en sus conferencias, sino que creo que impone un poco más de respeto. Busca mantener respeto y autoridad hacia el cargo que ejerce. La parte de temor la aplicaría más que nada a la política de la cuarentena. Las sanciones económicas que se impusieron, o de prisión, para alguien que viola la cuarentena. Ahí incluiría yo la parte del temor, porque por un lado nos da un discurso de que nos está cuidando, que está protegiendo las vidas, que esa sería la parte de la bondad de la que habla Maquiavelo, pero por otro lado, al que no respeta estas normas, hay una sanción muy fuerte que tiene que ver con el dinero, con multas muy caras, o con la prisión. Y ahí yo vería la mezcla que comenta Luciana entre el amor y el temor. Pero esto es solamente mi opinión, obviamente. Acá esto es interpretación de cada uno. Los invito a que dejen en los comentarios si ustedes piensan distinto o si coinciden sobre Alberto Fernández o sobre cualquier otro gobernante que quieran analizar. Son libres de hacerlo. Y más que mi opinión, me interesa la opinión de ustedes, que es mucho más interesante. Pasamos entonces a otro autor, Marx. Acá ya no había tantos comentarios, así que voy a destacar el que comentó Sofía, donde dice:
Me pareció muy interesante el texto de Karl Marx porque hace mención a que la sociedad, de alguna manera, se basa en lo material más que en lo espiritual, como dice él, haciendo referencia al trabajo invisible, que es igual de importante que la materia prima, por así decirlo. A lo que quiero llegar es a que es igual de importante lo material al trabajo, porque son dependientes. Pero a lo largo de la historia, los poderosos y los más valorizados siempre fueron los que invierten el capital para la producción. Esta interpretación es muy interesante porque la teoría de Marx justamente se dice que es materialista. ¿Y qué significa materialista? Que está hablando de cosas concretas, cosas que existen y podemos ver, cosas tangibles. Hay muchas teorías previas que hablan de la ética, de la moral, de Dios, de la religión, pero son cosas intangibles, que no podemos observar, que no podemos sentir, tocar. El marxismo lo que va a hablar es de lo que pasa concretamente en la realidad. Ese es un cambio muy importante. Por eso se dice que es una teoría materialista. Habla de cuestiones espirituales e idealistas. El marxismo, como vimos en las anteriores clases, habla de ideología, habla de leyes, de dominación, pero todas estas son resultado de una dominación material que una clase ejerce sobre la otra y que luego se va a traducir en una ideología determinada. Es decir, si bien hay ideologías, las mismas son un reflejo de las relaciones materiales de producción. Por eso hablamos de Marx como un materialista. Como comenta Sofía después, los más poderosos y valorizados son los que invierten el capital para la producción. Y agregaría yo, los que poseen los medios de producción. Eso que parece ser menor, poseer o no los medios de producción, es lo que determina que una clase sea dominante por sobre la otra. Obviamente podemos estar de acuerdo o no con lo que dice Marx si las relaciones materiales determinan a todo lo demás, determinan la ideología, la religión y todo lo espiritual que existe. Pero yo acá vengo a defender la postura de Marx porque es el autor del que estamos hablando. Él sostenía que lo material determina a lo demás. ¿Recuerdan cuando hablamos de estructura y superestructura? La superestructura legitima a la estructura, pero es la estructura la que determina cuál va a ser la superestructura. Por eso me pareció interesante destacar este comentario de Sofía sobre lo que hablaba Marx. Y vamos al último tema, que es la hegemonía, que también hubo varios comentarios sobre esta. Quiero destacar primero el de Lucas, que comenta que se entiende por hegemonía al dominio que un grupo tiene sobre otros del mismo tipo. Se utiliza para resaltar la superioridad del grupo dominante sobre los grupos dominados en el aspecto sobre el que se está hablando. Según Gramsci, existe cuando la clase dominante no solo es capaz de obligar a una clase social subordinada a que satisfaga sus intereses. Se puede equilibrar este argumento señalando que se expresa que este proceso no posee un carácter explícito, sino que más bien se da de manera sutil. En ese sentido, la clase social subordinada adopta las concepciones de la clase dominante y las incorpora a su relación ideológica. Se puede encontrar a la hegemonía en los medios de comunicación. Estos se encargan de dominar la ideología de la sociedad. Crean una realidad que no es necesariamente verdadera. En muchos de los casos se encuentra el capitalismo que domina la información que se presenta ante el público. Lo que hace Lucas acá es un resumen muy completo de lo que es la hegemonía, estableciendo que tiene que ver con un grupo que domina a otro grupo. Recuerden cuando hablamos de la dominación de Weber. Y el grupo dominado acepta esta dominación y la ve como algo bueno. ¿Y por qué lo ve como algo bueno? Porque funciona algo que se llama hegemonía. ¿Por qué yo tengo que respetar lo que dice Alberto Fernández? Porque nosotros los argentinos tenemos que respetar lo que dice la Constitución Nacional, que es mejor para nosotros. Esa idea de que la Constitución es algo bueno para nosotros es una idea hegemónica. No estoy diciendo que la Constitución sea buena o sea mala. No interesa eso ahora. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros entendemos que la Constitución es algo bueno. Nosotros pensamos que es algo bueno. Y eso es una idea hegemónica. A veces la hegemonía puede funcionar para el bien y otras veces no. En este caso, yo creo que sí, que está bueno tener una Constitución que nos ampare a todos. Pero eso no significa que no sea hegemónica. Entonces, gracias a esta hegemonía, la clase dominante obliga a la clase subordinada a que satisfaga sus intereses, como dice Lucas. Pero la clase subordinada está de acuerdo con eso, lo apoya, lo defiende. Esta hegemonía se da de una manera sutil. Si fuera explícita, sería mucho más fácil de combatir. Hay una frase de Bram Stoker, el autor de Drácula, que dice que la fuerza del vampiro radica en que nadie cree en su existencia. El hecho de que nadie crea en la hegemonía, de que todos lo vean como algo de sentido común, como algo natural, hace que justamente la hegemonía sea más poderosa. Como viene de la naturaleza, nadie la cuestiona. Como nadie la cuestiona, tiene mucho poder. Si fuera explícita,
Si todos supiéramos que estamos ante algo hegemónico, algo que impone su hegemonía, empezaríamos a preguntarnos sobre ella, empezaríamos a dudar, empezaríamos a cuestionarla. Y al hacer esto, le estamos sacando poder a esta hegemonía. Lo central de la hegemonía para que funcione bien es que sea de manera sutil y que la gente no se dé cuenta de que está siendo influenciada. Porque cuando se da cuenta, empieza a rebelarse. Y un ejemplo son los medios de comunicación bombardeando todo el tiempo con la misma noticia. Si yo todos los días muestro una noticia distinta que presenta a un gobernante como malo, si bien no digo tal gobernante es malo, las personas van a empezar a interpretar que esto es así, de manera sutil, sin que yo se los haya dicho. Si yo les digo, este gobernante es malo, estoy abriendo el juego a que las personas digan, y para mí es malo por esto o para mí es bueno por esto. Hay una discusión. Si yo empiezo a presentar un montón de casos sin decir tal gobernante es malo, haciéndolo de una manera mucho más sutil, ahí el argumento toma mucho más fuerza. Por eso me pareció interesante destacar este comentario de Lucas, que resumía tan bien lo que era la hegemonía y todas las características que son importantes para ella. Después, Nayara comentó que le parecían muy interesantes los ejemplos de hegemonía que menciona. Otro ejemplo de las películas de Hollywood es una de las películas de Marvel donde Iron Man se pelea contra un villano ruso que se quiere vengar de él. Me llamó la atención las proporciones del verdadero mapa y las prioridades que tiene. No quiero spoilear mucho sobre Civil War justamente, que es donde aparece este villano, entre comillas, pero es cierto que cuando recién aparece figura como el personaje a vencer, como el malo. Creo que se llamaba el Soldado del Invierno, pero no recuerdo bien. Pero era representante de la Unión Soviética, no de Rusia en sí, sino de la Unión Soviética. Estamos hablando nuevamente del comunismo. Estados Unidos enfrentándose al comunismo. ¿Y quién se enfrentaba? Iron Man, que era la expresión máxima de lo que representa Estados Unidos y su influencia en el resto del mundo. Iron Man es el ejemplo máximo del capitalismo internacional. Recuerden que Tony Stark, el personaje, es un empresario muy poderoso y millonario, mientras que se enfrenta con un representante del comunismo que aparece como un villano. Muy interesante el ejemplo que trajo Nayara, sobre todo porque es una película bastante reciente. Y el último comentario que quería destacar es el de Agustín, que dice que no sabía lo del mapa como ejemplo de hegemonía. Es algo que nunca me iba a dar cuenta, ya que no me fijo mucho en eso, pero la verdad es que sí hay mucha diferencia. Pero una pregunta, ¿por qué el que creó el mapa lo hizo así? ¿Por qué crear algo que se va a ver y estudiar en todo el mundo erróneamente? Para responder la pregunta de Agus, les dejo este video que es muy interesante. Una de las cosas más interesantes sobre los mapas es que están equivocados hasta cierto punto, y Google Maps no es la excepción. La razón por la cual todos los mapas están equivocados es que nuestro planeta es una esfera, y es imposible aplanarlo en una hoja rectangular plana. El mapa más utilizado del mundo es el mapa de Mercator. Es el mapa que usualmente vemos en nuestros salones de clases. Google Maps también usa el mapa Mercator. La razón por la que se utiliza el mapa de Mercator con tanta frecuencia es porque conserva la forma de los países. Las latitudes y longitudes son líneas rectas y se cruzan perpendicularmente. Anteriormente, cuando el sistema de posicionamiento global, GPS, no estaba disponible, el mapa de Mercator se utilizaba para fines de navegación. Fue diseñado de modo que una línea trazada entre dos puntos diera el ángulo exacto a seguir en un compás. Pero una cosa en la que este mapa se equivoca es el tamaño relativo de los países. Los países cercanos a los polos son retratados mucho más grandes en el mapa de Mercator. Si pones un punto en el ecuador en el mapa de Mercator y mueves el punto hacia los polos, la forma del punto seguirá siendo la misma, pero su tamaño aumentará a medida que nos acercamos a los polos. Por esta razón, los países en los polos serán mucho más grandes de lo que realmente son. Por esta razón, lugares como Canadá, Groenlandia, Islandia, Rusia, Europa, Alaska y la Antártida parecen más grandes de lo que realmente son, pero los lugares ubicados en el Ecuador o cerca del Ecuador, como India, Brasil, África y Australia, parecen más pequeños que su tamaño real. Por ejemplo, mira el tamaño de África en comparación con Groenlandia. En el mapa de Mercator se ven del mismo tamaño, pero en realidad Groenlandia es mucho más pequeña que África, casi por un factor de 14. La distorsión de Groenlandia es tan grande que la distorsión de tamaño en el mapa de Mercator a menudo se llama problema de Groenlandia. África de hecho es un continente
continente grande. Su tamaño es 3 veces el tamaño de Norteamérica. Sin embargo, Norteamérica se ve más grande que África en el mapa de Mercator. Se puede montar toda la China, Estados Unidos e India en África y todavía sigue quedando espacio libre. Al igual que en África, la India también está representada por un área más pequeña en el mapa de Mercator. Por ejemplo, los países escandinavos parecen más grandes que la India, pero en realidad la India es 3 veces más grande que los países escandinavos. Rusia es el país más grande por su área y Canadá es el segundo país más grande. Pero vamos a ver lo que sucede cuando cambiamos estos países a la línea ecuatorial. Bueno, no es tan grande. Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos de América. Si bien Alaska es grande, no es tan grande como se representa en el mapa de Mercator. Si Alaska estuviese en los Estados Unidos, se vería algo como esto. Australia y Brasil son más grandes de lo que nuestros mapas nos dicen. Australia en realidad es mucho más grande de lo que las personas piensan que es. Se puede colocar para cubrir todo el territorio contiguo de los Estados Unidos. Al igual que Australia, Brasil no es apreciado por su gran territorio. Brasil es en realidad un país muy grande. Al mover las fronteras de Canadá, uno puede encontrar que el tamaño de Brasil es realmente comparable al de Canadá. El mapa de Mercator fue creado durante los siglos XVI y XVII, cuando las potencias europeas estaban tratando de colonizar parte del mundo tanto como pudieron. Durante esta loca carrera por conquistar todo el mundo, la corrección política es lo último que se debe de recordar. La verdad es que el mapa se puede crear con cualquier tipo de distorsiones diferentes. Toma la proyección del mapa de Gale-Spears, por ejemplo, que a menudo se representa como una alternativa al mapa de Mercator. La proyección de Gale-Spears elige distorsionar la forma en lugar de los tamaños. Este mapa se puede utilizar para comparar con precisión los tamaños de diferentes países. Las formas rectangulares no son las únicas formas disponibles. Los mapas pueden ser representados de varias maneras diferentes para lograr la forma y el tamaño correcto. Los cartógrafos no consideran que ningún mapa sea el mejor porque siempre habrá algo distorsionado. La corrección del mapa está sujeta a su aplicación. Otra convención en la que realmente no pensamos es en nuestros mapas el norte está siempre por encima, lo cual es una mera convención. Mira este mapa por ejemplo, que se ve raro. Esto muestra que pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en la forma en que vemos el mundo. Espero que les haya gustado. En la descripción le dejo otro comentario que va por el mismo lugar, que no quise incluirlo acá porque ya era demasiado, además incluía el mismo tema, pero quiero aprovechar para jugar con una página que se presenta ahí sobre el verdadero tamaño de los países. Esta página se llama thetruesize.com, el tamaño verdadero, y lo que hace es básicamente evaluar cómo sería el tamaño verdadero de los países si lo cambiamos de ubicación en el mapa. Vamos a ponerlo un poco más grande, acá tenemos el mapa, vamos a poner Argentina. ¿Cómo sería el caso si Argentina, que está acá, estuviera ubicada más cerca del Ecuador? Fíjense cómo se va achicando el tamaño de Argentina. ¿Qué pasaría si a Argentina la ponemos al lado de Groenlandia? Fíjense cómo se agranda. Argentina termina siendo más grande que Groenlandia. Efectivamente, Argentina es más grande que Groenlandia. Vamos a analizar otro país. A mí me interesa mucho el caso de Rusia. Yo cuando lo veo en el mapa, figura gigante. Es increíble el tamaño que tiene. Es más grande que todo el resto de Asia, que toda África, mucho más grande que América del Sur. Es casi tan grande como América entero. Pero en realidad esto es porque está muy cerca del polo. Fíjense cuando lo bajo más cerca del Ecuador, cómo se va achicando. Y en realidad es mucho más chico que África. La verdad que así, Rusia ya no parece tan impresionante como antes. Sigamos jugando. Quiero saber el tamaño de Brasil. Es uno de los países más grandes del mundo, pero la verdad que no parece tan impresionante. Sin embargo, cuando lo acercamos al polo, fíjense cómo aumenta su tamaño y la diferencia que tiene con Argentina. Es más grande incluso, o por lo menos tan grande como Canadá. Si lo comparamos con Rusia, sigue siendo más chico, pero ya no por tanto. Estaríamos hablando de media Rusia aproximadamente. La verdad que este mapa es muy interesante. Se los recomiendo si quieren jugar un rato para conocer el verdadero tamaño de los países. Cómo los países que están muy cerca del polo son vistos como más grandes, cuando en realidad no son tan grandes si los comparamos con los países más cercanos al Ecuador, sino fíjense cómo se achica Canadá cuando lo acercamos al Ecuador. Canadá, que parece más grande que toda Sudamérica, apenas llega a la mitad del tamaño. Y para cerrar, como siempre analizamos a Groenlandia, tengo que poner los nombres en inglés, y Groenlandia en inglés es Greenland, este territorio que parece tan grande, fíjense cómo se va achicando demasiado cuando lo acerco al Ecuador. Realmente es incluso más chico que Brasil, cuando acá parece que es más grande que toda América del Sur. Muy interesante este mapa, se los recomiendo para que jueguen un rato.
le dejo en la descripción el enlace para que puedan acceder a él. Y finalizando esta clase, acá pasamos a la actividad que tienen que realizar. Seguramente se enteraron que hace unos días fue asesinado George Floyd, un negro en Estados Unidos, que fue acusado de pagar en un negocio con un billete falso. La policía fue a arrestarlo y en ese procedimiento lo sometieron contra el piso con una rodilla en su cuello. Esa rodilla hizo que dejara de respirar y terminó muriendo producto de la asfixia que le generó el accionar policial. No fue casual que haya mencionado la palabra negro, porque justamente, y motivo de este asesinato, empezaron múltiples manifestaciones y saqueos en Estados Unidos denunciando la brutalidad policial frente a la población negra y poniendo sobre la mesa nuevamente la discusión sobre el racismo en Estados Unidos y yo agregaría en el resto del mundo también. Entonces, la actividad que van a tener que hacer para dar presente en esta clase tiene que ver con una opinión sobre lo que pasó, pero relacionándolo con algún contenido que hayamos visto de la materia a lo largo de este trimestre. Puede ser absolutamente lo que ustedes quieran, pero recuerden que estamos hablando no solamente del asesinato de una persona, sino de algo mucho más estructural que tiene que ver con la violencia policial y el racismo respecto de la población negra. Dejo como disparador un video introduciendo los hechos de las manifestaciones que se dieron en los últimos días. Estados Unidos cierra una de sus semanas más intensas tras la muerte por abuso policial de George Floyd y la furia desatada entre los ciudadanos, con 6 días de violentas protestas que se han extendido por todo el país. La noche del sábado no fue la excepción para los choques entre las fuerzas policiales y los manifestantes, lo que llevó a las principales ciudades del país a decretar toque de queda en al menos 39 lugares, como Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Denver y Miami. Los saqueos a tiendas también se extendieron. Ya con la luz del sol se podía vislumbrar la violencia que horas antes fue protagonista, como en las tiendas de lujo en Washington, D.C. Anoche escuché algunas noticias de que se estaban produciendo saqueos y protestas. Mi vecino me envió esta mañana fotos de vitrinas reventadas y vidrios por todas partes. No apruebo el saqueo, pero sí apoyo a los manifestantes. Desafortunadamente, hay afroamericanos que tienen que limpiar este desastre. Así que esto es lo que puedo hacer. Salí a limpiar. La memoria de George Floyd está siendo deshonrada por amotinadores, saqueadores y anarquistas. Ante la ola de manifestaciones, el presidente Donald Trump ha acusado este fin de semana a movimientos radicales de aprovecharse de las protestas. Este domingo el mandatario incluso fue más allá, anunciando que el movimiento de extrema izquierda, Antifa, será incluido como organización terrorista. Los Estados Unidos de América designarán a Antifa como una organización terrorista. Pero no todo ha sido violencia en los últimos 6 días. También ha habido manifestaciones pacíficas, algunas desde sus autos con bailes o minutos de silencio. Incluso este sheriff de Michigan que se unió al movimiento. Hay 800.000 policías en los Estados Unidos y cuando ves eso no puedes justificarlo. Y cuando veo lo que pasó y todo lo bueno que hacemos en la comunidad, los agentes de policía en todo el país puede ser destruido en un acto como ese. Lo que estamos haciendo ahora en estas protestas, momentos en que nos arriesgamos en esta pandemia, es luchar por la humanidad. Un convulsionado fin de semana en Estados Unidos en que se vislumbra una nueva noche de protestas que siguen extendiéndose. A estas alturas, el nombre de George Floyd es una bandera de lucha. Con esto finalizamos la clase de hoy, les agradezco por participar. Acá finalizamos el trimestre y la unidad 1 y nos veremos en los próximos videos. Hasta luego.